hora que sea usted, oh Dios amado, glorificándose, hablándonos, Señor. Estamos acá porque tenemos necesidad de usted. Tenemos necesidad, Señor, oh Dios, de su ayuda. Señor, hay necesidad en nuestras vidas y queremos, Señor, ser saciados, Padre. Queremos ser bendecidos. Queremos que nuestro altar, Señor, esté encendido cada día, Señor, cada momento. Y el sacrificio, Padre, sea recibido, Padre eterno. El sacrificio sea quemado y suba, Padre eterno, cual olor grato delante de su presencia, su altar, Padre celestial. En esta hora, todos los que estamos acá, Señor, bendíganos, ayúdenos y denos fuerzas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre celestial. Amén y amén. Victoria a través del ayuno. Puede sentarse, hermanos. Gloria a Jesús. Hay victoria a través del ayuno. Si usted ve a lo largo de la historia humana, siempre han habido personas, hermanos, en las cuales se han sometido en esta manera que lo estamos haciendo nosotros a Dios, ¿verdad? En ayuno, en búsqueda a nuestro Dios. Y esto lo vamos a ver a través de la Biblia, porque no solamente esto es algo de la iglesia nada más, sino que esto viene incluso desde el Antiguo Testamento. Personas, hermanos, que se sometieron a Dios para buscar la presencia de Dios. Amén. La palabra ayuno tiene de los dos idiomas, tanto del hebreo como del griego, tiene su significado. Y la palabra ayuno, desde el hebreo, que es la palabra etzón, esto significa abstenerse de comer, y también significa relacionado con afligir el alma. No es solamente abstenerse de alimentos o de comer, sino también de afligir el alma. Amén, hermanos. Amén. Todas las personas en el Antiguo Testamento, cuando se sometían a ayuno, ¿qué es lo que hacían? Afligían su alma. Incluso se vestían de tela de silicio, rasgaban sus ropas, se postraban en tierra y comenzaban, hermanos, a humillar su alma delante de Dios. Amén, hermanos. Y es de la misma manera. Por eso es que en cada ayuno hemos tratado, hermanos, de dedicar tiempo a la oración. Amén. Porque esto así nos enseña la Biblia, ¿verdad? Que lo debemos de hacer. Porque cuando estamos en ayuno estamos buscando el rostro del Señor. Estamos buscando la presencia de Dios. Estamos humillando nuestra alma delante del Dios Todopoderoso. Amén. Y del griego esa palabra significa abstenerse o abstención de alimentos o de comer, pero no solamente es ahí, como decíamos, que no es solamente dejar de comer. Cuando usted ayuna, usted no solamente deja de comer alimento en el tiempo que usted dedica al ayuno. Amén. No hay un tiempo específico para ayunar. No hay medios ayunos, no existen. Amén, hermanos. Es el tiempo que usted le dedica a Dios. Ese es un ayuno. Porque en la Biblia no encontramos un tiempo específico para ayunar. Hay personas que se han sometido 40 días en la Biblia. Hay personas que lo han hecho menos tiempo. Amén. Entonces no hay un tiempo específico. El tiempo que usted le dedica a Dios a través del ayuno, ese es su ayuno a Dios. Amén. Pero en el momento que dedicamos el ayuno a Dios, tenemos que, o tiene que haber en nosotros una humillación de nuestra alma para buscar el rostro del Señor. ¿Por qué no lo estamos buscando o no estamos en ayuno en este momento? Porque somos grandes, estamos en ayuno porque necesitamos de Dios. Y si necesitamos de Dios, tenemos que humillarnos delante de Él. ¿Por qué? La Biblia es clara. Dios acepta el corazón constrito y humillado. Dios no lo desprecia, dice la palabra. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces a Jesús se le acercaron los discípulos de Juan y le dijeron, nosotros y los fariseos y los discípulos en los otros evangelios, cuando encontramos esta misma pregunta, dicen los discípulos de los fariseos, ayunamos muchas veces, pero estamos viendo que tus discípulos no ayunan. Nosotros sí ayunamos. O sea, era una costumbre en el pueblo judío hacerlo. Con Juan era una costumbre hacerlo, él con sus discípulos. Amén. Los fariseos era una costumbre también hacer ayuno. Recuerde aquel fariseo que elevaba aquella oración que no era la adecuada delante de Dios. ¿Cuántas veces dice que ayunaba? ¿Cuántas veces a la semana?
3 veces a la semana, dice mi hermano, que aquel hombre dijo que ayunaba a Dios, aunque en la costumbre no era que se tenía que hacer esas 3 veces, eran solamente un día a la semana que dedicaban ese tiempo de ayuno, pero él dice que ayunaba más tiempo. Sí, o sea, ellos sabían que a través del ayuno sucede algo, hermano. Amén, a través del ayuno en el mundo espiritual las cosas se mueven. Sí, podemos vernos acá tranquilos, quizás un poco con hambre, ¿verdad? Alabando a Dios, pero en el mundo espiritual están pasando cosas diferentes. Se están moviendo. Pero la pregunta que yo me hacía, ¿cómo es eso que abstenerse de alimento provoca un mover en el mundo espiritual? Es que no es solamente abstenerse, sino qué es lo que estamos haciendo cuando estamos dejando de comer para hacer un sacrificio a Dios. Las cadenas son rotas. En la historia han habido victorias, hermanos, de personas que se han sometido en el ayuno. Amén, hermanos. Y vamos a ver algunos de ellos. Y yo decía, ¿por qué siempre el ayuno tiene estos resultados poderosos? De tal manera que si usted se da cuenta ahora, las personas que sirven a Satanás, los satanistas, las personas que están involucradas en el ocultismo, también hacen ayuno. También hacen ayuno. Dedican ayuno. Y son estrictos en ello. Amén, hermanos. Pero ¿por qué entonces? ¿Qué es lo que tiene el ayuno? Que quizás muchas veces el pueblo o mucha gente dentro de las iglesias no ha entendido el valor del ayuno. Porque sencillamente no es llegar a la iglesia y pasar un rato sin comer. No, tiene que moverse algo, hermanos, ahí. Tenemos que entender que es el ayuno, que en el ámbito espiritual, vuelvo a repetir, lo que nuestros ojos físicos no pueden ver, pero lo espiritual se está moviendo. Amén, hermanos. Hay poder en el ayuno cuando se busca a Dios de corazón. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Es que en el ayuno, cada uno de nosotros, cada persona, tiene una entrega total a Dios. Hay una entrega total a Dios. Es su cuerpo el que está dejando de comer. Físicamente y espiritualmente hay una entrega completa a Dios. Y cuando Dios ve una entrega completa, Dios acude a esa persona. Porque hay una entrega completa a Dios. Jamás Dios va a rechazar a alguien que se ha entregado completamente a Él en búsqueda de un milagro. Amén, hermanos. Entonces vamos a ver algunas respuestas, como decíamos, que hemos visto a lo largo, o quizás algunas de las muchas que hay a lo largo de la historia de lo que la Biblia nos puede narrar de algunas personas. Por ejemplo, la respuesta de Dios a Esdras, cuando Esdras decidió ayunar a Dios, cuando se le da el permiso de que regrese con un grupo de personas para comenzar, hermanos, a habitar y a reconstruir los muros caídos del templo que Nabucodonosor había derribado. Y él le dice al rey, porque el rey le da la orden y le dice qué es lo que más necesitaba. Y él le dice, no, del brazo de Jehová, Dios es poderoso para ayudarnos y guardarnos. Entonces dice él en su relato que él incluso tuvo pena decirle al rey que le proveyera una guardia o soldados para que lo cuidaran en ese camino peligroso hasta llegar a Jerusalén. Dice que él tuvo esa pena porque ya le había dicho que Dios era suficiente para guardarlo en el camino. Vamos a ver en lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ir al libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21 al versículo 23. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Alabamos al Señor. Dice la palabra, y publiqué ayuno, así se verá, ahí junto al río. ¿Lo tenemos todos? Capítulo 8, Esdras, capítulo 8, verso 21. Y publiqué ayuno ahí junto al río Ahava o Ahava, no sé cómo decirlo, para afligirnos delante de nuestro Dios. Entonces, ¿para qué publicó el ayuno? Para afligirse, para afligirnos, para afligirnos. ¿Qué es el ayuno? Aflicción. ¿Qué es lo que hacemos cuando ayunamos? Nos afligimos nuestra alma delante de Dios. Gemimos. ¿Por qué? Tanto por las necesidades nuestras
como también por un mundo que está muriendo en pecado. Por personas que están yéndose al infierno sin Dios y sin esperanza. La iglesia a través del ayuno puede gemir por ellos, puede interceder por ellos, puede afligir su alma para que Dios salve las almas, hermanos. Amén. Entonces dice que para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él, amén, camino derecho, así dice, ¿verdad? Para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? Iban a salir de Babilonia, iban a salir ese grupo de personas. O sea, los asirios tenían a este pueblo y iban a salir desde ese lugar en un trayecto bastante largo donde iban a tener peligros en el camino. Eran más de 800 kilómetros. Eran aproximadamente 30 días que se iban a tardar en el camino hasta llegar al destino de ellos. Entonces, y él dice que como era tan peligroso el camino, que él proclamó ayuno y afligirse delante de Dios para pedir a Dios que Dios lo guardara en el camino. Amén, aleluya. Amén, hermano. La gente muchas veces pregunta, pero entonces, ¿cuándo es que se debe de ayunar? ¿Y por qué se debe de ayunar? Depende de la necesidad que haya. Amén, hermano. Aquí este hombre estaba ayunando para que Dios lo guardara en el camino. Amén. Y para que ellos pudieran llegar con bien al lugar donde ellos querían llegar. Amén, hermanos. El siguiente versículo dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. ¿Y qué más dice? Mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Entonces, estas habían sido las palabras de este hombre al rey. Entonces él dice que se sintió con vergüenza después de decirle que tenía un Dios poderoso, que la mano de ese Dios poderoso estaba con todos aquellos que se humillan y que estaba también esa mano en contra de aquellos que lo abandonaban. Venir ahora y decirle que le diera una tropa o gente de caballo para que lo cuidara, ¿cuál hubiera sido la respuesta? Bueno, tú me has dicho que tienes un Dios poderoso, entonces ¿en quién confías? Le dio vergüenza, dice, decirle al rey que le diera gente de caballo y tropas para que lo guardaran en el camino. Entonces, ¿cuál fue la solución que él encontró para que tuviera un camino de bendición? El ayuno. Fue el ayuno. ¿Por qué? Porque hay poder en el ayuno. Solo imagínense, un pueblo ayunando aquí, porque había un camino, más de 800 kilómetros, más de 30 días que iban a caminarlo, un mes o más de un mes aproximadamente, que iban a estar caminando, hermanos, rumbo a ese destino, donde iban a haber peligros, gentes, ladrones que podían atacarlos, robar los bienes, matar a sus familias, a sus hijos, matarlos a todos. Amén. ¿Cuál fue la solución que encontró? El ayuno. Ahora, un pueblo ayunando aquí para que Dios luego se moviera en el camino. Entonces, vuelvo a decir, cuando nos metemos al ayuno, en el ámbito espiritual las cosas se mueven. Se mueven. Y el ayuno no es solamente en el momento del problema, se puede ayunar antes y estar preparado. Amén, hermanos. Porque las personas pueden decir, pues yo no tengo por qué pedir, no hay necesidad. Ah, pero puede llegar. Y tenemos que ayunar por él. Tenemos que pedir al Señor por él, para que Dios nos ayude, nos guarde en el día malo. Eso es lo que dice la Biblia. Tenemos que acercarnos a Él en todo momento. Y este hombre ayunó con el pueblo, convocó ayuno para que Dios lo guardara. ¿Y qué es lo que pasó? Dios lo guardó. Amén, aleluya. Porque hubo algo que se movió. Amén. Amén. En lo espiritual se movieron las cosas. En lo espiritual Dios dio orden para que cuidaran a este pueblo que iba de camino. Amén. Y Dios lo hizo. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. El siguiente versículo dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Amén. Él nos fue propicio. ¿Qué necesidad, qué problema, qué situación puede existir en nuestras vidas
que a través del ayuno, con la ayuda de Dios, se puede resolver. Porque Dios es el que hace todas las cosas. Entonces, vuelvo a decirlo, cuando nos sometemos en ayuno, lo que hacemos es afligir nuestra alma y con nuestra actitud decirle a Dios que somos nada, que el único que puede hacer algo es Él. Que el único que nos puede ayudar y tomar control de la situación en la que podamos estar atravesando es Él. Amén, hermano. Y cuando Dios, ¿por qué es lo que dice? Si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo. Cuando los profetas, Dios les hablaba y que les decía que convocaran asamblea, convocaran ayuno para que el pueblo que se humillara. ¿Por qué? Porque el ayuno trae humillación delante de Dios. Nos humillamos delante de Él. Amén. Y lo que Dios quiere es eso. No es porque sea un Dios masoquista, no. Es porque Él se lo merece. Porque el único grande es Él. ¿Qué somos nosotros? Nada. Solamente con la ayuda de Dios es que podemos hacer algo. Amén. Entonces, ¿buscamos a Dios? Sí, lo buscamos. ¿A través de qué? Del ayuno y qué más. Y la oración. Nos humillamos delante del rostro de nuestro Dios. Amén. Ahora, podemos ver a otro hombre también que aparece en la Biblia, al cual Dios también ayudó en contra de sus enemigos. Este hombre conocido como Josafat, el rey Josafat. Yo quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer del versículo 1 al 4 y luego leemos del 20 al 24. Gloria a Jesús. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al versículo 4. Dice la Biblia. Vamos a esperar que todos lo tengamos porque quiero que me ayude acá. Hay unos nombres un poco difíciles de pronunciar. Dice la Biblia: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos todos los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Todos ellos se unieron para pelear contra el rey Josafat, ¿verdad que sí? Ahora, dice la Biblia, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat. Así dice, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Estas noticias pueden tirar al piso a cualquiera. Amén. Como cuando una persona va al médico y el médico le da la peor de las noticias. ¿Sí me entiende, hermano? Aquí al rey le estaban diciendo: una multitud viene en contra de ti. Él no podía pelear contra ellos. No podía hacerlo. Dice la palabra de Dios: del otro lado del mar, y de Siria. Y he aquí están en Hazeson Tamar, que es en Gali. Ahora, dice la Biblia, entonces él tuvo temor. Y Josafat, ¿qué dice? Humilló su rostro para consultar a Jehová. La única manera de encontrar respuesta en Dios es humillarnos. Sí, amén. Humillarnos delante de Él. Yo les platicaba de lo que la Biblia dice acerca del fariseo y el publicano, que elevaban oración a Dios, ¿verdad que sí? Y uno se jactaba de lo que hacía, de lo que él era, y el otro solamente se humilló delante de Dios, amén, pidiendo misericordia. Sé propicio a mi pecador. Y Jesús fue claro y dijo: de cierto que aquel publicano es el que descendió a su casa justificado. Amén. ¿Por qué? Porque es lo que vio Dios. Los dos eran pecadores. Pero ¿qué es lo que vio Dios? Que uno se humilló y reconoció la condición, hermanos, delante de Dios. Es lo que hizo este hombre. Este hombre sabía que la única manera de poder mover a Dios a misericordia es humillándose delante de Él. La palabra de Dios dice que Dios resiste a los altivos, a los soberbios, mas al humilde Él lo está viendo de cerca. Sus ojos están y sus oídos pendientes a la oración de los justos que claman. Pero a los soberbios Él mira de lejos. Lo dice la Biblia. Dios, a través de la palabra, podemos darnos cuenta que Él no soporta a los soberbios. El corazón
altivo. Dios detesta a una persona con corazón altivo. Por eso es que solamente los que se han humillado delante de Dios han alcanzado misericordia. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Dice la palabra, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ¿qué? Ayuno a todo Judá. ¿Cómo es esto? Viene una multitud a atacarlo y lo que el hombre hace, que para muchos no era lo correcto, fue lo correcto. Porque lo que él hubiera hecho es convocar a su ejército y decirle, aunque los que vienen en contra de nosotros son más que nosotros, pero nosotros somos valientes y podemos hacerle frente hasta donde podamos. Pero lo que él hizo, vuelvo a repetir, que a la lógica de este mundo, ¿verdad? A la razón o al raciocinio de este mundo no tiene lógica. Amén. No tiene lógica. Lo que él hizo fue humillarse para buscar a Dios. Vuelvo a decir, pueden existir o pueden venir situaciones en nuestra vida que nosotros las veamos imposibles, como el rey estaba viendo imposible hacerle frente a él. Imposible hacerle frente a nosotros mismos. Pero ¿cuál es la solución? Humillarnos. Amén. Situaciones difíciles con la familia, con los hijos, con el esposo, con la esposa. Entonces, ¿pero qué es lo que hacemos muchas veces nosotros? Nos cruzamos de brazos y no hacemos nada. Y decimos, bueno, Dios sabe. No, sí, Dios sabe que usted puede humillarse, que yo puedo humillarme delante de Él para pedir misericordia y Dios puede obrar. Gloria a Jesús, bendito sea el nombre de Jesús. No importa qué tan imposible se vea, no importa qué tan duro tenga el corazón la persona, Dios tiene poder para hacer obras. Dios tiene poder para hacer obras. Amén, hermanos. Entonces, dice la palabra que hizo pregonar ayuno a todo Judá. Ahora bien, dice el siguiente versículo. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro. ¿A quién lo pidieron? A Jehová. ¿En qué? En ayuno y oración. Y dice la Biblia, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Amén, hermanos. Ahora, pasamos nosotros al versículo, dijimos, versículo 20, y vamos a leer hasta el 24. Dice la Biblia, y cuando se levantaron por la mañana, está hablando del ejército, o sí, de los soldados del ejército del rey Josafat. Dice la Biblia, y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat dice, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, en el proceso del ayuno, aunque la situación pareciera todavía ahí de frente, tenemos que tener la fe que Dios ya está peleando. Tenemos que tener la fe que Dios ya está obrando. ¿Cuántos ayunos ha tenido que hacer usted por esa situación en su vida y hasta el día de hoy todavía la ve de frente? Pero hay que tener fe que Dios ya está obrando. Amén, hermanos, que Dios ya está haciendo obras ahí. El siguiente versículo dice, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen. Oiga esto, iban a pelear, hermanos, iban a pelear, pero en lugar de ponerlos firmes al frente o para pelear, los pone a cantar. Al cantar los pone. Gloria a Jesús, bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Y puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Por eso es que el canto, lo que cantamos, debe de glorificar a Dios. Debe de exaltar el nombre del Señor. Porque cuando cantamos y decimos, vamos a cantar una alabanza, es para Él. Se glorifica a Dios a través de la alabanza. Entonces, que cantasen y alabasen a Jehová, dice, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y dice ahí, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.
Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Entonces, en medio de la dificultad, en medio del problema, cuando nos humillamos a Dios y estamos pidiendo al Señor, aunque el problema esté todavía al frente, incluso en medio de esas situaciones, podemos alabar a Dios. Podemos cantar al Señor. Podemos dedicarle una alabanza de nuestro corazón, con todo nuestro corazón, al Dios poderoso. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, el versículo siguiente, lo leemos, dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, cuando dice cantos de alabanza, es porque estaban alabando, exaltando la grandeza de Dios, que a través del cántico decían cuán grande es Dios. Amén, hermanos. Cantaban cánticos o cantos de alabanzas. Dice que cuando esto sucedió, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas. ¿Quién las puso? Jehová. Jehová puso emboscadas. Mientras el pueblo estaba humillado, pidiendo a Dios y al mismo tiempo cantándole alabanzas a Dios, Jehová estaba trabajando ya. Él estaba poniendo emboscadas a aquellas personas que venían en contra de este pueblo que se había humillado. Amén. Un pueblo humillado nadie lo detiene. Un pueblo humillado delante de Dios no hay diablo que le haga frente. Un pueblo que se humilla, un cristiano que se humille delante de Dios, el diablo le tiembla. Gloria a Jesús. Adoramos al Cristo de la gloria. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Los hizo que pelearan entre ellos. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando usted se humilla? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos humillamos? Jehová confunde al enemigo. Lo confunde. Porque quieras o no, hay gente, hermanos, que están acechando nuestra vida. Amén. Tanto en el mundo espiritual hay espíritus, demonios, potestades, principados, como Pablo lo declara en Efesios, que están en contra de la iglesia, en contra del cristiano, en contra suyo, en contra mío. Amén, hermanos. Pero cuando nos humillamos a Dios, cuando nos tiramos de rodillas delante de Él, Él está ahí, de pie, peleando por nosotros. Y el enemigo, aunque venga fuerte, aunque venga como río tempestuoso en contra de nosotros, Dios lo confunde. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Entre ellos mismos, las emboscadas que ellos habían puesto para poder matar o emboscar al pueblo que venía para pelear, el pueblo de Judá con el rey Josafat, esas mismas emboscadas que tenían les sirvió para que cayeran ellos. Amén, hermanos. El siguiente versículo dice, versículo 23: porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos. ¿Y qué más? Destruirlos. Eso es lo que quieren hacer con nosotros. Matarnos, destruirnos. Pero Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Y dice la palabra: y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual huyó ¿a la qué? A la destrucción de su compañero. El siguiente versículo dice: y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí, y hacían ellos en tierra como muertos, pues ninguno había escapado. Ninguno había escapado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que vendrán nuestros enemigos por un camino, pero por 7 van a huir. Porque Dios es poderoso, hermano. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, cuando nos humillamos a Dios, el ayuno tiene poder. Miren todo lo que hizo el ayuno. Todo lo que hizo el ayuno. Quizás ahorita podemos estar pensando, pero Señor, ¿cuándo va a hacer la obra? ¿Cuándo va a solucionar el problema? Él ya está trabajando, hermano. Solo sigamos haciendo. Sigamos ayunando, sigamos clamando a Dios y sigamos confiando en Él.
Cántele con toda libertad en cada culto, en su casa, donde usted quiera alabar a Dios. Adórele, glorifíquele de todo el corazón. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras ese problema lo pueda tener rodeado, usted comience a alabar a Dios. Dele libertad en cada culto. Deje que el Espíritu de Dios le llene. Alabe a Dios. La gente puede decir, bueno, y esa persona, ese hombre, esa mujer, ese hermano, esa hermana, que no es la que está pasando ese problema. Sí, pero está alabando a Dios porque confía en un Dios poderoso que Él es el que resuelve la situación. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Vemos, hermanos, que ninguno había escapado. Amén. El pueblo había ayunado, el pueblo había orado y el pueblo había cantado a Dios y Dios estaba peleando por ellos. Gloria a Dios. Otro milagro o respuesta de Dios que nosotros vemos a través del ayuno fue con el pueblo de Nínive, o la ciudad de Nínive. Amén, hermanos. Ellos alcanzaron misericordia. Que alcanzaron misericordia de Dios. Que un pueblo sanguinario, pecador, caníbal, alcanzó misericordia. ¿Cuándo? Cuando se humillaron a Dios. Jonás capítulo 3, vamos a leer ahí, por favor. Vamos a leer el versículo 4 al versículo 8 y luego leemos el versículo 10. Gloria a Jesús. Aleluya. Adoramos al Señor. Gloria a Jesús. Dice la Biblia en Jonás, capítulo 3, versículo 4 en adelante. Dice la palabra, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese era el mensaje que llevaba. Entró a la ciudad un extraño, porque la ciudad no era judía, era una ciudad gentil. Pero entra un judío profeta a proclamar una palabra de Dios. Y comienza a decirle en el versículo 4, gloria a Jesús. ¿Qué es lo que dice la Biblia? El versículo 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Este pueblo nunca había escuchado un mensaje igual. Nunca lo había escuchado. No tenían profetas. O si tenían, eran falsos. Amén, de los dioses paganos de ellos. Pero entró un profeta verdadero y comienza a dar la palabra de Dios. El versículo siguiente dice la Biblia, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron, ¿qué proclamaron? Ayuno. Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Está bien? Se humilló toda la ciudad completa. Se humilló a Dios. Y dice el siguiente versículo. Y llegó, la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla. Él estaba sentado en su silla real, en el trono. Amén, hermano. Pero cuando escucha la noticia, se levanta de su silla y se despojó de sus vestidos reales y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Esto es humillación. Se humilló delante de Dios. Amén, hermanos. Y comienza aquel hombre a pedir misericordia también juntamente con toda la ciudad. A pedir misericordia. Habían escuchado el mensaje del profeta que decía que de aquí a 40 días Nínive será destruida. 40 días tenían. 40 días Dios les había dado para que se arrepintieran. Amén, hermanos. Y dice la Biblia en el versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Primero encontramos que cuando los hombres de la ciudad, amén, hermanos, amén, escucharon la voz del profeta, dice que desde el mayor hasta el menor, los hombres, ¿verdad? Luego llega a oídos del rey que el pueblo esté en ayuno porque un profeta de Dios había llegado y les había dicho que Dios solo 40 días les daba para que se arrepintieran. Dice que se levanta de su trono inmediatamente, de su silla,
se despoja de sus vestidos reales, se cubre de cilicio y se tira en ceniza, y luego con sus grandes, que se humillaron igual que él también, proclamaron un edicto, y este es, y proclamaron, dice, y se hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombre, no solamente los hombres ya, y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua. ¿Usted ve? Todo, hasta los animales, no gustaron de alimento. Es que si Dios destruía la ciudad, hasta los animales ignoraban. Entonces, el versículo siguiente dice: si no, cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno ¿de qué? De su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Amén, hermano. Terrible la situación. El versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, ¿verdad que sí lo vio? Que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La ciudad completa alcanzó misericordia. La ciudad completa alcanzó misericordia de Dios. ¿A través de qué? Del ayuno. Amén, hermano. A través del ayuno. Ahora, hemos visto estos pasajes de la Biblia en el Antiguo Testamento, cómo Dios ayudó a estas personas, y pudiéramos tomar más ejemplos, Daniel, pudiéramos tomar más ejemplos en la Biblia, Moisés, acerca del ayuno. Pero también quiero hablar acerca de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva sabía que había poder de Dios, se movía el poder de Dios a través del ayuno y la oración. Y también la iglesia primitiva lo practicó. También la iglesia ayunaba. Por eso es que yo no entiendo ahora gente o predicadores que dicen que ya no hay que ayunar, porque ya Jesús ayunó los 40 días por cada uno de nosotros, así es que ya no hay que hacer sacrificio. Eso es ilógico. No hay un respaldo de la Biblia para ello. Amén, hermanos. No hay un respaldo bíblico. ¿Por qué? Porque la iglesia, los apóstoles, después de Jesús, después de que Jesús ayunó, volvieron a ayunar. Ellos ayunaron también. Amén, hermanos. Hechos capítulo 9, versículo 9. Gloria a Jesús. Aleluya. Adoramos al Señor. Gloria a Jesús. Dice, hablando acerca de Saulo, Pablo, cuando él se convierte al Señor o Dios lo llama, dice, donde estuvo 3 días sin beber. Sí, ¿verdad? Sin beber, perdón. Y no comió ni bebió. ¿Cuántos días estuvo? 3 días. Cuando Dios dice que lo tiró al suelo, en aquel resplandor que él vio, y quedó ciego, y estuvo 3 días que no comió ni bebió, hasta que Ananías llegó y oró por él. ¿Verdad que sí? Ahora, podemos ver acá. Ahora, vamos a ir, por favor, ahí mismo en Hechos, capítulo 13. Vamos a ir al versículo 1 hasta el versículo 3. Hechos 13, verso 1, 2 y 3. Dice la Biblia: y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas. ¿Y qué más había? Maestros. Y habla de estos hombres: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estaban estos hombres ahí, en esa convocatoria. Amén, hermanos. Amén. Ahora, el siguiente versículo dice: ministrando estos al Señor. Ministrando estos al Señor. Así dice, ¿verdad? Amén. Dice la Biblia: y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que yo los he llamado. Entonces, este versículo lo vamos a detener ahí, en el versículo 2. Una vez más lo leemos. El versículo 2, por favor. Dice: ministrando estos al Señor. ¿Y qué más así? Ayunando. Ministrando y ayunando. Hay respuesta en el ayuno. ¿Qué es lo que pasó? El Espíritu Santo les habló en esa reunión de ayuno que tuvieron, y les da ministerio a 2 hombres a través del ayuno.
se movieron cosas en lo espiritual. Dios se movió en lo espiritual. De tal manera que estos hombres que estaban ahí reunidos, ayunando y con más pueblo, pero menciona a ellos, Dios les habló a través de los profetas y les dio ministerio. Les dijo para qué los había llamado. Entonces, cuando buscamos a Dios, tenemos respuesta de Dios. Cuando buscamos a Dios, fíjense, hermanos, que lo que Dios está buscando son hombres y mujeres que se humillan. Hombres y mujeres con hambre y sed de Dios, que amen su palabra. Y cuando Dios ve estos requisitos en estas personas, Dios les da ministerio. En cualquier persona, en cualquier época que vemos que Dios dio ministerio, dio dones, fueron a personas que se humillaron, que le buscaban. Amén. Dios dio respuestas extraordinarias a ellos. Toda persona que se humillaba delante de Dios y buscaba el rostro de Dios, Dios les daba galardones. Entonces, ese mismo Dios es el que adoramos. Entonces, cuando le buscamos, algo sucede, hermano. Cuando le buscamos, algo se mueve. Cuando le buscamos, recibimos respuesta de Dios. Recibimos ministerios de Dios. Recibimos dones de Dios. Amén, hermanos. Cuando nos humillamos y le buscamos a Él, hay respuesta. Hay respaldo de Dios. El siguiente versículo dice, versículo 3. Dice, entonces, habiendo ayunado, ¿y qué más? Y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Por qué? El Espíritu Santo ya había dado órdenes para que los había escogido. Entonces, habiendo ayunado y orado, impusieron las manos sobre ellos y los enviaron donde el Espíritu Santo los quería. Amén. Amén, hermanos. Entonces, vemos la iglesia reunida en ayuno, en oración. Ayuno y oración. Hermanos, hay muchas personas que no vinieron hoy con tremendas dificultades en la vida, con tremendos problemas, y estamos orando a Dios por ellos, que Dios ayude. Pero hermanos, hay que buscar a Dios, hay que buscar al Señor, hay que humillarse, hermano. Tenemos que humillarnos nosotros para alcanzar la misericordia de Dios. Si no, todo el tiempo vamos a pasar sumergidos en esa situación y nunca vamos a ver la respuesta de Dios. Tenemos que humillarnos delante de Él. Ahora, vamos a ir a otro pasaje de la Biblia, al capítulo 14 del mismo libro. Vamos a leer el versículo 19 hasta el versículo 23. Hechos 14, 19 al 23. Gloria a Jesús. Tenemos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, así dice, ¿verdad?, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Lo apedrearon, y como vieron que no se movía, pensaron que estaba muerto. Amén. Y lo arrastraron fuera de la ciudad. El siguiente versículo dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente, después de ser apedreado, al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahora, el siguiente versículo dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Así dice, ¿verdad? El siguiente versículo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, el siguiente versículo, y dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, líderes, ancianos o pastores en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, si usted ve la palabra es plural, con ayunos, con varios ayunos. Amén, hermanos. Orado, dice, con ayunos, los encomendaron al Señor, que en quien habían creído. Los encomendaron. Sí, amén. Amén, hermanos. Amén. Los encomendaron a Dios. Ahora bien, 2 de Corintios, vamos a ir ahí por favor. Capítulo 11, versículo 27. La vida de Pablo,
usted ve acá Pablo relacionado, tanto los dos versículos que hemos leído, ¿verdad? De Hechos 13 y Hechos 14, vemos a Pablo reunido con la iglesia, ayunando. Amén. En una es cuando él recibe el ministerio, o el Espíritu Santo habla y aclara para qué Pablo había sido llamado juntamente con Bernabé, y los envía. Amén. Después estaba reunido con la iglesia porque se habían convertido muchos cristianos, habían hecho discípulos, y a los ancianos o pastores o líderes de la iglesia, orando y ayunando, les impusieron las manos para establecerlos para que trabajaran en la iglesia. Gloria a Jesús. Y dice acá, en trabajo, Pablo habla de todo el sufrimiento como apóstol, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, dice ahí, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Entonces, sí vemos en la Biblia que los hombres de Dios, después de Cristo, ayunaron. Ayunaron y vieron la respuesta de Dios. Hemos visto que en cada lugar donde se encuentra la palabra ayuno, algo ha sucedido ahí. No dudamos, hermano, que en esta reunión Dios va a hacer algo también. Y Dios está haciendo ya. Lo creemos, para eso estamos aquí. Para humillarnos, para buscar el rostro de Dios. Entonces mucha gente dice, no, eso cuando la Biblia dice ayuno, está hablando de nada más que quizás pasaron un tiempo, ¿verdad? De las personas que no creen en el ayunar y que le enseñan a la iglesia que ya no hay que ayunar, que eso ya quedó para abolido, que Cristo ya, Él ayunó ese tiempo para toda la iglesia, de aquí en adelante ya nadie puede ayunar. Entonces ellos dicen que fue tiempo, periodo que ellos aguantaron hambre, pero Pablo aquí separa las dos cosas. Él dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Una cosa, hambre y sed. Y luego dice, en muchos ayunos. ¿Amén? Si esto hubiera sido de que el ayuno es lo mismo que aguantar hambre, como que no tuvo que comer y bueno, pasó eso y no comió varios días. Pero él separa tanto hambre y sed como también ayuno. Porque en el ayuno, aunque aguantamos hambre y sed, pero lo estamos haciendo voluntariamente. Nos estamos absteniendo de alimentos para humillarnos delante de Dios. Y han habido momentos en la vida, yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por esos momentos en el cual no ha habido que comer y no hemos comido y no hemos dedicado un ayuno. Son muy diferentes las cosas. Entonces, por ejemplo, hay un versículo en la Biblia también que habla acerca de ayunas, que es muy diferente. Por ejemplo, si vamos a Hechos 27, y aquí vamos a ir finalizando. Hechos 27, 33. Gloria a Jesús. En el famoso naufragio de Pablo rumbo a Roma, dice la palabra del Señor, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, esto es el 14º día, o sea, ya 14 días, ¿verdad? Que veláis. ¿Y qué más les dice? Y permanecéis en ayunas. Esto no es ayuno, esto es ayunas. Amén. Que por causa de la aflicción ellos no comían. Estaban en desvelo 14 días que no dormían. Y al mismo tiempo por la aflicción de que podían perecer, pues no les daba hambre. Muy diferente que estar ayunando. Amén, hermano. Y él les dice que permanecéis en ayunas sin comer nada. Entonces, muy diferente ayunas que ayuno. Una cosa es estar en ayunas y otra cosa es estar en ayuno. Porque en el ayuno usted se humilla a Dios, se consagra a Dios. Amén. En ayunas puede ser que usted salió a hacer algún mandado en el trabajo y no ha podido comer y ya son las 2, 3 de la tarde y usted no ha comido, pero usted no ha dedicado ayuno. Están ayunas. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿O cuál es la diferencia en ayunas y ayunos? Que en el ayuno hay tiempo de oración. De humillarse delante de Dios, de buscar el rostro del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque hay victoria a través del ayuno. Hay victoria, podemos ver la mano de Dios moverse a través del ayuno. Dios es poderoso. Hemos orado por las diferentes necesidades, cada uno ha orado por su necesidad. Amén. Y hemos pedido por la gente de afuera que no conoce a Dios. Pero también hemos orado por la iglesia. Hemos pedido por lo que se va a hacer en el transcurso de este día. Hemos pedido por las misiones en los diferentes países.
Hemos orado por el culto de la tarde y no dudamos que Dios va a hacer obras, hermano. Dios se va a mover, porque no es solamente una persona, y aunque solamente una persona fuera, Dios se mueve con poder. Pero aquí, imagínense los que estamos, hermano, buscando el rostro del Señor, buscando, humillándonos delante de Él. Gloria a Jesús. No dudamos que la gloria del Señor se moverá con poder en nuestras vidas, se seguirá moviendo con poder en nuestros corazones, porque Dios tiene poder. Clamemos por aquellos cristianos que están fríos, por los que no se congregan, por los que no quieren buscar a Dios, por los que han muerto espiritualmente, pero les ha quedado el nombre de que viven. Oremos por ellos, que Dios tenga misericordia. Pidamos por ellos, hermano. Amén. Pidamos, porque quizás en más de alguna situación difícil que nosotros pasamos, alguien tuvo que ayunar por nosotros. Y Dios hizo la obra, y aquí estamos glorificando su nombre. Amén. Hagámoslo nosotros también. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Pidamos por los que están enfermos, que el Señor sea glorificándose. Pidamos por los líderes de la iglesia. Amén. Pidamos por los predicadores de la iglesia, que sea el Señor levantando aún más, hermanos. Gloria a Jesús. Dios es un Dios de poder, y Dios se mueve con poder, y hay victoria. Si lo hemos visto en el Antiguo Testamento, cómo Dios respondió, lo hemos visto en el Nuevo Testamento también. Amén, hermanos. Y que quizás hoy no hay una historia escrita de lo que ha pasado después de que se cierre el canon de las Sagradas Escrituras, pero hay testimonio de cómo Dios se ha movido a través del ayuno y la oración. Hay testimonio. Amén. Ha quedado como testimonio, experiencia que personas han tenido a través del ayuno y la oración. Sigamos clamando a Dios. Sigamos pidiendo a Dios, que Dios es el que tiene el milagro nuestro. Sigamos clamando a Dios, que Dios es el que puede resolver las situaciones. Sigamos pidiendo a Dios, porque Él es el único que puede ayudarnos en estos momentos de dificultad. Amén, hermanos. Le damos gracias al Señor por su palabra. Le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Yo voy a dejar el tiempo con mi hermana en este momento, y ya en unos minutos más nosotros nos vamos a ir, hermanos, para ir a predicar.